La Red Internacional de Docentes Investigadores de Artes y Culturas dirige su mirada hacia el sur para dialogar sobre la interculturalidad de nuestros pueblos. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Una Mirada hacia el Sur. Es un programa de la Red Internacional de Docentes Investigadores de las Artes y las Culturas que se transmite por diversos canales de nuestra red y de la radio de la Universidad Central del Ecuador. Soy Raúl Moncada de la Universidad Central y les vamos a acompañar ahora en esta oportunidad con Felipe Trejo, que está a cargo de los controles técnicos de la producción de este programa. Tengo el honor, tengo la dicha, el gusto de recibir a Denise Zamorano Enríquez. Ella es escultora y terapeuta de arte de la Universidad de Chile. Es magíster en antropología visual por Flaxo, Ecuador. Posee experiencia en el campo de las artes aplicadas dentro de distintos ámbitos sociales, educativos y de la salud mental, con niños jóvenes vulnerados de sus derechos, niños y jóvenes diagnosticados con autismo, con adultos y jóvenes en condición de internamiento psiquiátrico, mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y mujeres adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad. Ha sido docente del arte en la educación inicial y básica y ha impartido diversos cursos, talleres y ponencias sobre arte, terapia y creatividad en Flaxo, Ecuador, en varias universidades de acá del Ecuador también. Actualmente trabaja como arte terapeuta en la práctica privada y es doctorante en la Universidad Austral de Chile, en donde desarrolla una investigación antropológica y a través del arte sobre activismo vegano. Es importante decir que Denise es ecuatoriana, pero también se considera, me parece a mí, chilena. Entonces, que nos cuentes, Denise, primero, ¿cómo es eso de ser ecuatoriana y chilena? ¿Dónde has vivido más? Cuéntanos un poquito de eso y después comenzamos con tu actividad de arte terapia. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, gracias por la invitación. Con respecto a mi nacionalidad ecuatoriana chilena, bueno, efectivamente tengo doble nacionalidad. Si bien nací en Ecuador, me crié en mi infancia hasta toda mi adolescencia. Me vine a estudiar acá el pregrado y he estado un poco entre Ecuador y Chile estos últimos años. He vivido acá mucho tiempo también y de ahí va un poco mi doble nacionalidad. Mi padre chileno, mi madre ecuatoriana. Chévere, listo, perfecto, Denise. Te reitero el gusto de tenerte acá en este programa que se transmite a nivel latinoamericano. Cuéntanos, ¿qué es esto de del arte terapia, de tu actividad de terapeuta del arte? ¿Cómo ha sido? ¿En qué ámbito se desempeña, etcétera? Por favor, Denise. Claro. Bueno, las terapias de arte, si bien ya tienen su tiempo, en Ecuador sobre todo todavía no tenemos una formación a nivel de magíster, lo que hace quizás un poco desconocida la disciplina. Creo que se están abriendo muchos espacios de formación, pero todavía no al nivel que se necesita para que hayan profesionales dentro de esta área. Bueno, yo me tuve que especializar en Chile, donde sí hay esta maestría y básicamente es una disciplina en el campo de la salud mental que recurre a diferentes medios de expresión del arte o de la creatividad. Bueno, yo trabajo con literatura, poesía, escultura, dibujo, etcétera. Recurro a todos los medios de expresión creativa y del arte para de alguna forma las personas puedan dentro de una relación terapéutica expresar sus motivos, sus preocupaciones, sus anhelos, etcétera, ¿no? Lo que hace el arte terapia, a diferencia, digamos, de una psicoterapia tradicional, es que integra el elemento que es la creatividad, el proceso creativo y el proceso del arte y el objeto del arte que se produce
Entonces genera un triángulo que se le conoce como el triángulo terapéutico, ¿no? Entonces, muchas veces los procesos a través del arte en un contexto terapéutico facilitan, digamos, la emergencia de otros contenidos, muchas veces que están reprimidos, muchas veces es imposible hablarlos de forma verbal, expresarlos de forma verbal. Y entonces el arte ayuda muchísimo a, primero, hacer un contacto con nuestra voz interior, el arte, el proceso de crear, el proceso de imaginar, el proceso de jugar, pues nos conecta con una voz que normalmente la silenciamos en nuestra vida cotidiana, especialmente quienes ya somos adultos, y entonces el proceso de arte terapia permite que dentro de esta relación las personas puedan hacer contacto ahí con recuerdos, con sensaciones, con experiencias que, como les digo, muchas veces no son verbalizables, entonces el arte ayuda a sacar esto, ¿no? Y esto es principalmente desde el enfoque que yo trabajo en arte terapia, es básicamente un acompañamiento de estos procesos y las personas van ahí un poco en compañía mía, digamos, van haciendo su propia lectura de este proceso, van dando esta información que va sucediendo en esta trayectoria y empezamos a elaborar nuevos significados, nuevas posibilidades para las experiencias que se estén viviendo, ¿no? El arte terapia puede ser aplicado en distintos ámbitos, digamos, bueno, yo he trabajado en el campo clínico de la salud mental, en un hospital psiquiátrico, qué sé yo, pero he trabajado también en el campo de la educación especial, con niños diagnosticados con autismo, pero he trabajado también en la escuela común. Y en el fondo con esto quiero decir que el arte terapia es una disciplina o invita a un proceso que es apta para todos, ¿no? Hay ahí muy fuerte de lo que es la democratización de las artes, ¿no? O sea, todos podemos crear, todos tenemos esa capacidad, aunque esté muy reprimida o muy bloqueada. Y el arte terapia es eso, ¿no? Es una invitación a explorar nuestros recursos internos y creativos, ¿no? Es un poco la magia de la vida, hacer contacto ahí con nuestro potencial poético también. Y eso es muy sanador en sí mismo. De todas maneras, son conflictos que todos pueden plantear, ¿no? A distintas edades. ¿Cuáles son las edades en donde te ha llamado más la atención en tu carrera, en tu trayectoria profesional? A ver, yo he trabajado con niños chiquititos desde 2, 3 añitos, donde por supuesto suceden otras cosas y hay otra forma de comunicarnos, pero he trabajado también, bueno, con todas las edades, ¿no? Con cada edad o cada grupo etario, digamos, sin generalizar, porque todos somos un universo único, tiene ciertas características, ¿no? Entonces digo, he trabajado desde con pequeñitos, pequeñitas, chiquititas, pero también he trabajado con adultos mayores, adultas mayores y bueno, cada una y cada una tiene algo que aportar, algo que aprender del arte. He trabajado con personas adultas que me dicen mucho de yo no dibujo desde el jardín de infantes, o yo hace mucho tiempo que no agarro los lápices y no lo sé, no voy a poder. Y en el camino, porque es un proceso, por supuesto, la gente se da cuenta, especialmente esto me pasa mucho con adultos, que se dan cuenta que la capacidad para jugar siempre está, la capacidad para ponernos en un rol distinto al que normalmente asumimos en la vida cotidiana está, que la posibilidad para generar trazos, gestos idénticos, ¿no? Porque lo que buscamos no es una obra estética, formalmente estética, sino lo que buscamos es una obra que surja de la autenticidad de las personas, ¿ya? No tenemos ahí un juicio de valor ni moral, ni tampoco estético,
Entonces, con respecto a la edad, bueno, pues la verdad que no, yo hago contacto con las personas en sí, ¿no? Con su universo único, ¿no? Entonces, no podría responder una pregunta tan así centrada en los años. El arte en sí mismo tiene una complejidad y una riqueza impresionante, ¿no? Cualquiera de las artes, la música, el teatro, la danza, la literatura, la escultura, etcétera. Y eh, ¿no has incursionado en el resto? Por ejemplo, la música, algo de música o de teatro, ¿o qué miras de esta posibilidad del teatro y la música dentro de la arte terapia? Bueno, son especialidades distintas, ¿no? Yo como tengo formación como artista plástica y mi especialidad es la escultura, la materia, digamos, la formación de la transformación de la materia. Eh, Soy un poco cauta en meterme en otras disciplinas porque está la musicoterapia, está la danza movimiento terapia, está la dramaterapia, etcétera, ¿no? Y que sí requieren ahí como unos conocimientos más de esas áreas, ¿no? En todo caso, en algún momento alguien me dice que quiere jugar con los instrumentos de música, pues perfecto, o alguien quiere trabajar en base a alguna canción, perfecto, si alguien tiene necesidad de moverse, perfecto, ¿no? Todo es acogible, toda la expresión creativa es acogible o válida, digamos, legítima en un proceso así, pero como te digo, yo al ser formada como es, manejo mucho más la técnica y los recursos desde la plástica, ¿no? Entonces, por ahí va, pero como te digo, también me gusta la poesía, los cuentos, etcétera, ¿no? Trabajo mucho también con eso. Cuéntanos un poquito de tu investigación y de tus estudios en este momento de doctorante de la Universidad Austral, porque estás desarrollando o sea, profundizando y especializándote en el arte sobre activismo vegano, dice, y antropológico. Cuéntanos Exacto. un poco en qué consiste eso y cómo está tu investigación. Bueno, yo, como te contaba, tengo formación de pregrado como artista visual y me especialicé en terapia. Después hice una maestría en antropología visual en Flaxo. Y bueno, yo conecté mucho lo que es el arte terapia y la antropología visual. Me parecía que ahí habían algunos elementos bastante concretos y que conectan mucho. Y en ese sentido, bueno, la antropología abrió un espectro para mí de posibilidades en la investigación que me parecieron bastante interesantes. Entonces, he venido desde la maestría, lo que es la investigación a través del arte, ¿no? Entonces, yo hago antropología, pero recurro mucho a la experiencia sensorial, visual y a los procesos creativos con informantes, ¿no? Podríamos llamarles informantes o con los actores sociales. Actualmente, bueno, yo soy vegana, soy activista vegana hace ya varios años y un poco por mi motivación y por un poco mi lucha por los animales no humanos, es que me metí a esta investigación donde voy a poner de alguna forma, intento de alguna forma abordar o explorar nexos entre la imagen en el veganismo o los activismos veganos, la experiencia de esa mirada, digamos, desde lo que sucede en el cuerpo al ver estas imágenes y los efectos políticos de esto, ¿no? Entonces, esa es un poco mi investigación. Y, y básicamente lo que conecta o mi hilo conductor tiene que ver con esto, ¿no? La exploración es de alguna forma es un acercamiento a nuevas epistemologías, es una crítica también a la academia clásica, ¿no? Que está muy centrada en el texto, muy reducida aparte al ámbito académico, ¿no? Porque cuando escribimos
tesis, finalmente, ¿quiénes discuten esas tesis? Entonces, es bastante reducido lo que sucede ahí con las problemáticas sociales que queremos evidenciar. En este caso y ahora en esta investigación que estoy haciendo, pues me interesa abrir la discusión sobre la problemática animal más allá del campo académico, y para eso me parece que el arte es un elemento muy potenciador para hacer eso, porque precisamente permite esté ahí al alcance de el que entra a una galería, ¿no? Mi intención es al final de esta investigación poder no solamente producir un texto, sino también hacer una instalación de arte con el proceso de la investigación, con el grupo vegano que voy a trabajar, los grupos veganos y animalistas que voy a trabajar. Entonces, por ahí un poco, no sé si te respondo a la pregunta. En este momento, entonces, está en el diseño metodológico y en los fundamentos de la investigación y falta la parte aplicada, o sea, que la tienen que aplicar, ¿verdad? Claro, bueno, claro, esto va a ser parte de la etnografía, todavía no entro al proceso etnográfico, está pensado para el siguiente semestre, o sea, ya en un poquito más. Y efectivamente lo que hago es utilizar diferentes herramientas del arte como un recurso metodológico, pero también como una apuesta epistemológica también, o sea, exactamente para evocar estos procesos que están sucediendo también en el mundo, ¿no? Estamos cosas porque se requiere transformar muchas cosas de forma urgente, y creo que avanzar a través de una investigación del arte me permite captar cosas que no podría captar desde una etnografía totalmente tradicional, digamos. Muy bien. Entonces estamos todavía en medio camino, pero ya tu perspectiva está señalada. ¿Tu doctorado en qué? ¿Cuál es el título que vas a tener, por favor? Bueno, mi doctorado es de la Universidad Austral de Chile, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es un doctorado que se especializa en discurso y cultura. Entonces, eso, ¿no? Es una conexión con la antropología, pero también la sociología, el arte, o sea, es bastante, la filosofía, un Algunos, doctorado con patitas, digamos, diferentes patitas epistemológicas. algunos autores dicen que la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia. ¿Qué tú dices? Ahí hay una discusión bien polémica. Lo que pasa es que tenemos esta concepción súper dualista, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Tenemos este corte entre mente y cuerpo, ¿no? Entonces, creo que ahora, como le dicen, ¿no? El giro afectivo en las ciencias sociales está ganando terreno, territorio, y las artes son ahí unas pero bueno, yo estoy un poco más bien de la corriente que tenemos que tener una crítica a esta perspectiva dualista, a esta perspectiva cartesiana del conocimiento, y empezar a ver que las artes y las ciencias quizás no son tan distantes, ¿no? No hay ahí un corte tan abrupto, porque sentimos y pensamos tanto afectivamente como racionalmente, ¿no? Entonces creo que se están produciendo ahí unos cuestionamientos bien interesantes, y yo me voy por el tema de conocimiento, o sea, para la filosofía o para cualquier otra rama del pensamiento. Desde la perspectiva de artes y culturas, el debate está en que algunas ciencias se reclaman más objetivistas, mientras que varios ámbitos de los artes y de las culturas se reclaman más humanas, más de sujeto, más del individuo y del ser humano.
Es decir, toma en cuenta más la actividad social, en el caso de algunas artes, algunos desempeños de artes y culturas, que la ciencia que le vuelve objetiva, es decir, que anula al sujeto, que le vuelve independiente de su actividad, cuando realmente hasta la ciencia se sabe que es una actividad de seres humanos, de comunidades y de por supuesto, de un trabajo bastante complejo de nosotros como seres humanos. ¿Cómo le ves de esa perspectiva, Denise? No, efectivamente, bueno, te escuché, hay una partecita que se me corta por el internet. Efectivamente, creo que estamos en eso, ¿no? Estamos en muchos ámbitos, no solamente en la parte académica, sino que en muchos ámbitos estamos rompiendo un poco esta frontera de lo que decía, ¿no? Esta visión separada del sujeto y el objeto de investigación. O sea, hay ahí muchos cuestionamientos nuevos que rompen o desarman estas posturas como súper, o sea, la misma antropología, ¿no? Bueno, desde los años 80, cambiar absolutamente a cuestionarse a sí misma como disciplina, ¿no? Va al campo y que los sujetos de investigación están aparte separados de mí o que eso no hay tal, ¿no? O sea, se sabe que hay una reciprocidad absoluta entre lo que vemos y lo que has visto y mucha discusión aparte también sobre eso, entonces creo que son más bien perspectivas que van quedando obsoletas, ¿no? O sea, creo que ahora hay unos acercamientos desde la investigación muy ligados a lo sensorial, a tibiano, donde la postura y la figura del investigador o la investigadora, pues obviamente no es neutra ni por si acaso, ni inocente en ningún sentido, entonces más bien es el trabajo autocrítico de poder situarnos y de poder plantear lo que planteemos la forma más explícita posible, ¿no? Explicitarnos en dónde estamos parados y de dónde venimos, que obviamente las investigaciones no queden como estos trabajos absolutamente cerrados y no hablen de verdades absolutas, sino que más bien planteen nuevas preguntas y se mantengan abiertos, ¿no? Creo que para mí ese es un poco mi enfoque de trabajo, ¿no? No quiero cerrar discusiones, sino más bien abrirlas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Interesante tu perspectiva, que creo que muchos de nosotros de nuestra red compartimos. Contarte que nuestra red tiene muchas disciplinas, ¿no? Porque de las artes y las culturas se preocupan antropólogos, sociólogos, semióticos, lingüistas, comunicadores, los mismos académicos del arte, músicos, teatreros, de tu especialidad mismo. Entonces, hay distintas perspectivas. Y te cuento que nuestra red está desarrollando desde hace un poco más de 6, 8 meses una investigación sobre lo que pasa en las artes y las culturas de nuestras universidades, cuál es el tratamiento, la preocupación, los espacios. Entonces, sí queremos preguntarte desde lo que tú has cursado nomás, desde tu perspectiva de estudiante y de ahora en este proceso de desarrollo con la academia, ¿cómo has visto qué preocupación en las universidades que has estado? Si es que existe, por supuesto, alguna información que tengas que nos permita ver qué pasa con las artes y las culturas en general, en mallas académicas, en contenidos de materias mismas, si es que existiese, ¿no? No sé si es que en tu doctorado vamos a profundizar un poquito más luego. Cuéntanos, ¿qué perspectivas ves así en general la relación esto de artes y culturas en las universidades en que has estado? A ver, como te decía, yo tengo un poco, ahí como no soy tan cercana, digamos, a los currículums académicos en las facultades de arte, etcétera, más bien he estado bien ajena a por ese lado, digamos.
Un poco lo que yo puedo decirte, un poco lo que yo conozco desde mi experiencia, estuve el último tiempo en Ecuador, 7 años, y ahí tuve la oportunidad de hacer algunos cursos, varios cursos en la Flaxo, en arte actual. Entonces, un poco mi conexión es con este, ¿no? Quizás hice alguna ponencia en la Universidad Católica sobre terapia de arte, pero más bien en la Facultad de Psicología antes que en artes. Y lo mismo algo que hice en la Universidad de San Francisco sobre creatividad. En el fondo, y esto tiene que ver más bien con lo que yo he hecho con el arte, digamos, como mi formación de artista, yéndome más para, por un lado, para la parte de la psicología, pero por otro lado también por la parte de la antropología. Y, y bueno, yo creo que el último tiempo que yo estuve, sí fui testigo porque hice el curso de muchos años, digamos desde el 2014 prácticamente hasta el 2019. Y sí veo un interés en diferentes disciplinas muy fuerte, o algo que para mí era como un interés bastante, no sé, de diferentes disciplinas por la formación de las terapias de arte, porque en el fondo mucha gente se da cuenta que se necesitan recursos de la creatividad para todo, ¿no? Entonces ahí, bueno, con respecto a tu pregunta, como te digo, estoy un poco ajena a estos currículos, a lo que se está desarrollando en ese aspecto, pero creo que hace falta, y esto lo digo porque es parte de la experiencia, quizás pensar en poder hacer un magíster de formación en terapias de arte, de música, de danza, terapia en Ecuador, porque sí hay una demanda, hay una necesidad. Y lo que suele pasar mucho cuando se generan como muchos cursos o cosas así es que las personas piensan que con un par de cursos ya estoy capacitada para hacer arte terapia. Entonces ahí lo que yo he podido ver es como también se banaliza la disciplina, o se la enfoca mal porque realmente exige pues una formación completa, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una deuda para el Ecuador, o un proyecto que debería estar, ojalá, pensado desde alguna universidad. Y bueno, eso básicamente yo creo que se necesita un espacio de formación a nivel de magíster que permita poder ahondar, porque es un recurso de la salud mental y para el bienestar, ¿no? Cuéntanos, Denise, un poco qué Valdivia, ¿no? Donde estás en este momento, ¿qué es? ¿Cómo le ves? ¿Desde hace cuánto estás allí? Y si es que hay algún vínculo de la Universidad Austral de Bolivia con la ciudad misma, ¿no? Con esta ciudad de la mitad de Chile, ¿no? ¿Dónde está ubicada Valdivia? Valdivia. Sí, escucho también un poquito cortado, se me corta por ahí, perdón. Bueno, Valdivia está al sur, es la región número 14. Ya hace bastante frío, ahora estamos en otoño. Es una ciudad preciosa, es una ciudad con mucha agua, es una ciudad donde llueve muchísimo, o sea, acá la lluvia es bastante común y fuerte. Eh, es una ciudad universitaria, especialmente la Universidad es una casa de estudios bastante potente acá en la ciudad. Eh, Como te decía, efectivamente, bueno, conozco poco todavía de Valdivia en sí mismo por la cuarentena en la que llegué, pero ahora ya está abierta la cuarentena. Y sí, la universidad tiene ahí contactos con galerías, entiendo, con algún museo, y sí, le veo como dentro de la información que me llega
pues sí hay una preocupación por el desarrollo de actividades, de procesos, de gestión cultural, o sea, está, pero creo que la pandemia, por supuesto, es algo que dificulta el desarrollo normal de estas actividades, ¿no? Porque si bien muchas cosas se hacen vía internet o la galería virtual, etcétera, como que estar ahí en persona y recorrer, no sé, pues un museo o compartir una discusión en un grupo con las personas ahí directamente, ¿no? Pero creo que es una ciudad que es bastante joven, lo que yo he podido ver. Eh, Muchos universitarios y en ese sentido creo que también abierta, ¿no? Creo que el arte es un espacio también de vitalidad y de renovación y bueno, y esperemos que vaya mejorando el tema de la pandemia para que podamos volver un poco a tocar estos escenarios de forma presencial que me parece vital. Hablemos un poquito de cómo te has sentido y cómo has visto el problema de la pandemia y cómo eso ha afectado o ha influido en tu actividad profesional o académica respecto de tu desarrollo, ¿no? A ver, creo que ya, bueno, ya llevamos así bastante tiempo. Los seres humanos nos acostumbramos y nos adaptamos a todo. Somos tremendamente adaptables, pero evidentemente esto de la comunicación, o sea, me pasa que muchas clases se corta de pronto el internet en la mitad de la clase y uno pierde, ¿no? Eh, no es lo mismo, es complejo, pero nada, es lo que hay, es lo que hay ahora. Y creo que en este sentido, para quienes estudiamos o trabajamos o hacemos un trabajo que nos apasiona, tiene mucho que ver como movernos por nuestra propia cuenta, ¿no? O sea, nos toca ahí, lo que no se escuchó, hay que buscárselo, leérselo. Si algo tiene de bueno esto es que nos ayuda a meternos un poquito hacia adentro, ¿no? A volver un poco la mirada hacia el interior, a valorar también lo que teníamos antes tan fácil, ahora no está tan fácil, y creo que en todo hay que verle quizás también el lado positivo, ¿no? Entonces, algo tendrá esto, y si algo tiene, yo creo que es que no tenemos que hacer viajes largos. Y podemos ganar quizás ahí un poquito de tiempo en el trabajo, al menos quienes leemos, nos toca leer mucho, pues ahí nos ahorramos unas horitas y eso, ¿no? Prefiero lo presencial, obviamente. ¿Cómo está de grave allá en Valdivia el problema de la pandemia? ¿Tú sabes algo de los contagiados, si es grave? ¿Hay camas en los hospitales o si hay, o está mejor que en otras partes de Chile? A ver, no, Valdivia está mejor que algunas partes, que al menos que Santiago, que es un poco el contacto que yo tengo. Sí, ¿a qué se debe? Pues no sé, no sé. Aquí hubo cuarentena mucho rato también, salimos hace quizás un mes de cuarentena. Pero quizás pequeña, no sé, no se ha dado lo problemático que está en Santiago pese a toda la campaña de vacunación. Aquí casi todo el mundo ya está que vacunado. No sé si todo el mundo, obviamente, yo no estoy todavía vacunada, pero pese a que hay mucha vacunación, en Santiago entiendo que está bastante compleja la situación. No sabemos a dónde puede ir esto, pero Bueno, sí está entonces, tranquilo. ¿Sí? claro. Bueno, entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo piensas terminar el proceso tuyo? ¿Cuáles son tus próximas etapas con respecto al estudio académico? ¿Y qué expectativas tienes de tus estudios? Ajá. Escuché la última parte de la pregunta sobre las expectativas de los estudios. Bueno, espero, o sea, bueno, mi investigación, yo quiero básicamente
abrí la discusión sobre la problemática animal, es algo que me importa mucho, está ligado absolutamente también a lo ecológico. Pero mantengo una perspectiva interseccional, digamos, o sea, problematizo también los veganismos en cuenta otra clase de discriminación o de explotación. En el fondo, creo que ahorita uno de los puntos centrales que me interesa, o sea, que me interesa discutir y que me interesa también proponer, digamos, es, que mucha gente no lo sabe, es la crisis del sistema capitalista, ¿no? Es un momento en que ya no hay salida, o sea, esto es mucha investigación desde la economía crítica, ya no hay a las formas y al modelo capitalista. Creo que el veganismo, los ecofeminismos están trayendo unas alternativas muy valiosas, ¿ya? Para algunos es un poco utópico, pero creo que ahora necesitamos entender que no podemos seguir viviendo la vida cotidiana como la hemos estado viviendo últimamente, o mejor dicho, desde hace mucho tiempo. Y creo que un poco mi investigación o lo que yo quiero con esta investigación es, por supuesto, bueno, abrir la discusión del problema animal al problema ecológico, pero también plantear que el modelo capitalista, no solamente el modelo económico, ¿no? No solamente lo que pensamos que es cómo funciona a nivel de las finanzas de la economía, sino el modelo lógico que está atrás sujetando al capitalismo, pues es demasiado incompatible con la vida, ¿no? Entonces, la idea es poder abrir las alternativas o pensar nuevas alternativas para la transición a lo que viene, ¿no? Mucha gente todavía no está consciente de la gravedad del asunto, pero recién estaba leyendo unos textos de lo que va a significar en estas próximas décadas, 2, 3 décadas más, para la vida económica, para la vida social y toda la conflictividad que va a surgir de lo complejo que está la situación en términos ecológicos, en términos sociales, políticos. Entonces creo que ahora la investigación académica tiene la obligación ética pues de dar alternativas, ¿no? De ver qué vamos a hacer. Y para esto también es importante saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Hay mucha también, me llegan un montón o me mandan a veces por WhatsApp estas cosas, estos análisis económicos súper ligados a las estadísticas y súper desconectados de la realidad, ¿no? O sea, a Chile lo muestran como un super país del primer mundo y como toda esta cosa de macro. Y la realidad de la calle es muy distinta, ¿no? O sea, hay una fuerte pobreza también aquí y eso es lo que estamos viendo en todo el mundo entero, ¿no? Va a haber un problema del trabajo para la clase media importante de aquí a unos años. Y entonces tenemos que pensar que todo lo que nos ha dicho el capitalismo, todas las ideas de progreso, todo el afán de acumulación y toda la contradicción que involucra el sistema capitalista es inviable. O sea, seguir pensando dentro del sistema es suicida para la humanidad. Entonces, un poco con tu pregunta, respecto a tu pregunta, quiero ser un granito más de arena a lo que plantean estas nuevas corrientes, ¿no? El veganismo, los ecofeminismos, pero siempre manteniendo una perspectiva crítica de
de lo que significa también problemas de clase, de raza, de género, etcétera, ¿no? No podemos centrarnos en uno obviando otros, porque eso se vuelve elitista y se vuelve complejo también, ¿no? Se vuelve problemático. De los problemas que tú identificas, de las contradicciones del capitalismo y de las propuestas del activismo vegano, ¿cuál es el problema más importante o los problemas más importantes que identificarías? O sea, de partida, la idea capitalista de la capital es absolutamente problemático. La idea de que vamos a seguir creciendo o que esta crisis es una recesión, es parte de un ciclo entre recesión y crecimiento, es un pensamiento absolutamente ilógico en el que tenemos que romper esa idea, ¿no? O sea, mucha gente piensa que efectivamente vamos a pasar la crisis en la que estamos ahora y que va a una normalidad y que vamos a seguir el funcionamiento tal cual era antes, ¿no? Y en el fondo, la crisis en la que estamos es acumulativa. Eso es lo más grave de todo, que se trata de una crisis que va sumando, ¿no? Muchos investigadores ponen la crisis del 2007, la especulación financiera en Estados Unidos del 2007 como el inicio del fin, o sea, el inicio de un colapso mayor, ¿no? Entonces, ahora estamos, no digo que haya partido ahí la crisis en la que estamos, por supuesto, esto es mucho más antiguo, ¿no? Pero, o sea, lo complejo de todo esto es que se ha vuelto algo absolutamente irreversible y es algo en aumento. Entonces no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda o tratando de tapar el sol con un dedo, pensando que con algunos ajustes por aquí y por allá o con una política más o menos neoliberal vamos a solucionar el problema, porque el problema no se va a solucionar de esa forma, porque el problema es sistémico y es estructural. Entonces, creo que es ahora el momento en que la, 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 la investigación y los académicos, etcétera, realmente enfoquen con cómo son las cosas, ¿no? O sea, tenemos que empezar a ver esto más allá de un problema económico, financiero, sino que tenemos que empezar a verlo, obviamente, con todas las aristas que esto supone. O sea, vamos a tener mayor conflictividad social. Aparte, tenemos una crisis política total, o sea, no creemos en ninguno de los candidatos o las formas en que estamos llevando a cabo la democracia, entre comillas, la voy a poner. Porque de todas maneras, esta es un poco mi lectura personal, ¿no? De todas maneras, pienso que tanto las propuestas que nos plantea la izquierda o la derecha, por supuesto que hay ahí unos matices que algunos van a decir, bueno, sí, pero son importantes estos matices, pero finalmente terminan en la misma lógica, digamos, en la misma lógica capitalista, que es explotación, es acumulación, es esta idea de progreso, y ya no podemos pensar en progreso de esa forma. Tenemos que empezar a aniquilar el concepto de progreso tal y cual lo conocemos y empezar a abordarlo de otra forma, ¿no? Entonces, ¿a qué le hemos dado valor? Bueno, le hemos dado, ¿o qué tiene valor? Bueno, valor tiene todo lo que tiene un precio, ¿no? Esa es la idea del capitalismo. Todo lo que vale tiene precio. Entonces, desde los ecofeminismos, desde el veganismo, desde el ecologismo, o qué sé yo, también o desde otros saberes, ¿no? Vamos a pensar en otros saberes que es qué precio tiene el río, qué precio tiene la montaña, qué precio tiene la vida, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo tenemos que romper con una lógica, y eso es lo más complejo quizás, de la idea de avance
¿no? Porque queremos avanzar hacia condiciones de vida dignas para todos, para todas, ¿no? Incluyendo las relaciones sociales con animales, pero también con otras especies, árboles, aguas, piedras, etcétera, ¿no? Y eso significa desmantelar toda una concepción, como decía hace un momento, vertical, jerárquica, que es el sistema capitalista. El sistema capitalista funciona así. ¿Cómo entrar en otra lógica, en otra epistemología, en otra concepción de la economía, de la producción, un poco más horizontal, ¿no? Donde la vida sea lo que debamos proteger, una vida digna para todos, por supuesto. Entonces, pensar en crecimiento ahora es una locura. No podemos pensar en crecimiento, tenemos que pensar en decrecimiento. Muy bien, chévere. Interesantísimas tus reflexiones. Nosotros, varios de los que conducimos, porque somos un equipo de profesores que hacemos el programa y nos vamos turnando, cada uno va haciendo el programa. Pero entre nosotros nos gusta citar mucho a Boaventura de Sousa Santos, que dice que nuestras sociedades, especialmente latinoamericanas, especialmente del tercer mundo, debemos desmercantilizar, despatriarcalizar y descolonizar nuestras estructuras en todos sentidos, las educativas, las económicas, las políticas y las sociales. ¿Cómo le ves desde esta perspectiva, Denise, por favor? No, por supuesto. O sea, tenemos ahí que, por eso yo pienso que este momento histórico que compartimos ahorita como humanos y como humanos y otras especies también, es precisamente cómo vamos a resquebrajar o, de todos estos, todas estas ideologías que atraviesan, ¿no? El colonialismo, el patriarcado, la idea esta nefasta de progreso que estuvo ahí inserta y que está inserta todavía en nosotros, ¿no? O sea, creemos que para ser felices en la vida necesitamos una mega casa, un montón de carros y un montón de cosas, y cómo vamos a lograr, o sea, creo que ahí están muchas de las preguntas para otras investigaciones, cómo vamos un poco a desmontar eso, o la situación de crisis tan compleja nos lleve un momento a romper de otra forma, pero no sé cómo suceda eso, ¿no? Pero efectivamente comparto esa idea, ¿no? Y como América Latina, como mujeres, como otras especies, es claro, ¿no? ¿Qué rol hemos tenido en la historia y qué rol queremos también tener ahora en la historia, ¿no? Esto no se trata de volver a acción, como decía, vertical, sino más bien como entender de otra forma las relaciones sociales, las relaciones que hemos tenido. Muy bien. Aunque debería haberlo preguntado al principio, ¿no? Pero es importante, algo has dicho, ha ido caracterizando un poco, pero si podrías decir las fundamentales premisas del activismo vegano, en qué consiste, nos ayudaría mejor a comprender tu perspectiva, por favor. Ya, bueno, hay muchos enfoques del veganismo, hay varios enfoques en el veganismo. Yo más comparto, el que más sentido me hace a mí es la perspectiva antiespecista. Es una perspectiva que de cierta forma podríamos poner como analogía lo que hace el racismo, lo que hace el machismo, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con una discriminación en base a características de especie. Entonces, esa es un poco mi perspectiva del veganismo, pero también desde un veganismo interseccional, ¿no? Es decir, a la base de todas las discriminaciones y las formas de explotación subyace una misma lógica. O sea, por eso decía, no es tan ajena la discriminación entre razas, no es tan ajena la discriminación por especie, no es tan ajena la discriminación por género o por preferencia sexual, porque encontramos que operan de la misma manera, ¿no? Es el pensamiento dual donde
donde de alguna forma la caracterización de lo hombre o de lo mujer hace una cosa súper heteronormada, etcétera, ¿no? Entonces, por eso a mí, cuando alguien me pregunta sobre veganismo, pues es más que la defensa de los animales, sino que también tiene que ver con la defensa de la tierra, pero también tiene que ver con la defensa de la dignidad humana, ¿no? O sea, queremos políticas que avancen hacia un cuidado de la vida. O sea, esto tiene que ser un cuidado de la vida, que es todo lo contrario a lo que ha hecho el sistema capitalista. El sistema capitalista es anti-vida y lo que queremos ahora es ir hacia algo diferente. Perfecto, muchísimas gracias. El tiempo ya nos hizo corto. Ojalá en otra oportunidad te tengamos para que nos cuentes desde tus importantes reflexiones sobre tu actividad y sobre tus estudios. Te agradezco inmensamente, Denise, agradezco también inmensamente a Felipe Trejo, que nos ha ayudado técnicamente, y desde acá, de Quito, Ecuador, nos despedimos, les saludó Raúl Moncada, y nos vemos en una próxima oportunidad acá, en Una Mirada hacia el Sur. La despedida final, Denise, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, un gustazo, y bueno, y cuando quieras, me dices nomás. Gracias también al chico que nos ayudó con la parte técnica. Listo, hasta la próxima. Aquí termina tu programa intercultural Mirada hacia el Sur. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles de 15 a 16 horas para dialogar sobre nuestras artes y culturas.